Para comenzar, viajemos al año 1888, donde Jack el Destripador desató el terror cometiendo sus crímenes, asesinando al menos a 5 mujeres. Cada asesinato era más espeluznante que el anterior, porque no solo estrangulaba a sus víctimas, sino que también las mutilaba brutalmente. La precisión con la que extraía sus órganos era aterradora, y llevó a los investigadores a especular que tenía conocimientos médicos o anatómicos. El primer asesinato atribuido a Jack fue el de Mary Ann Nichols, cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de agosto de 1888. Apenas 8 días después, Annie Chapman fue asesinada, y la naturaleza de las mutilaciones indicaba que el asesino no solo buscaba matar, sino que disfrutaba del sadismo que acompañaba sus actos. En los meses siguientes, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly se convirtieron en las siguientes víctimas. El asesinato de Kelly, en particular, fue el más brutal. Su cuerpo fue prácticamente desmembrado dentro de su habitación alquilada. En el apogeo de los asesinatos, comenzaron a llegar cartas a la policía y a los periódicos locales. Algunas estaban firmadas como Jack el Destripador, un apodo que rápidamente se convirtió en sinónimo del terror. La carta más famosa llegó con un trozo de riñón humano. En esta carta, el autor escribió: «Le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy sabrosa». A pesar de una investigación masiva, la policía victoriana nunca logró identificar al asesino. Se interrogaron a más de 2000 personas, se investigaron a 300 sospechosos y se arrestaron a más de 80, pero todas las pistas llevaban a callejones sin salida. Nuestro siguiente destino es California, a finales de los años 60 y principios de los 70. Aquí el asesino del Zodíaco desató el terror en el norte del estado con al menos 5 asesinatos confirmados, aunque él mismo afirmaba haber matado a 37 personas. Sus crímenes eran brutales y aparentemente al azar, lo que hizo que fuera aún más aterrador. El Zodíaco utilizó cartas y códigos para mantener su nombre en los titulares. Enviaba mensajes a periódicos locales como el San Francisco Chronicle, exigiendo que publicaran sus cartas, acompañadas de criptogramas que, según él, contenían pistas sobre su identidad. Una de estas cartas incluía el mensaje: «Me gusta matar porque es muy divertido», un escalofriante vistazo a su mentalidad. Aunque algunos de estos mensajes fueron descifrados, otros permanecen irresueltos, dejando un aura de misterio que ha perdurado por décadas. Este asesino no solo buscaba quitar vidas, también quería sembrar el miedo. En sus cartas se burlaba de la policía y desafiaba a los investigadores a atraparlo. En una ocasión, amenazó con atacar un autobús escolar, una declaración que llevó el pánico a un nivel completamente nuevo. Incluso cuando parecía que había desaparecido, las cartas continuaban, manteniendo su nombre vivo en la conciencia colectiva. A pesar de una intensa investigación, que incluyó a sospechosos notables como Arthur Leigh Allen, las pruebas nunca fueron concluyentes. Continuemos ahora en los años 30, en Cleveland, Ohio, lugar que el asesino del torso de Cleveland, o también apodado el carnicero de Kingsbury Run, convirtió en el escenario de una serie de crímenes que estremecieron al país y dejaron una marca indeleble en la historia criminal. Entre 1935 y 1938, al menos 12 personas fueron brutalmente asesinadas y desmembradas. Estos crímenes eran tan brutales como meticulosos. Las víctimas eran decapitadas y desmembradas con una precisión que sugería cierto nivel de conocimiento anatómico o médico. El asesino no discriminaba por género o edad. Sus víctimas incluían tanto a hombres como a mujeres, muchas de ellas provenientes de comunidades empobrecidas o consideradas desaparecidas, antes de que se encontraran sus restos. La mayoría de los cuerpos fueron encontrados en el barrio de Kingsbury Run, un área marginal conocida por ser un refugio de vagabundos y desempleados durante la Gran Depresión. Lo más macabro era que, en varios casos, las cabezas de las víctimas nunca se encontraron, lo que dificultaba su identificación.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se logró establecer una conexión clara entre las víctimas, lo que llevó a especular que el asesino escogía a sus objetivos al azar. Esta falta de patrones evidentes y la precisión de las mutilaciones dieron lugar a teorías sobre el perfil del criminal. La investigación atrajo la atención del famoso jefe de policía Elliot Ness, conocido por liderar la captura de Al Capone. Ness lideró una de las búsquedas más intensivas de la época, llegando incluso a destruir barrios enteros en un intento por desalojar posibles escondites del asesino. Sin embargo, su participación fue muy criticada, ya que los asesinatos continuaron y nunca se logró capturar al responsable. Un médico local llamado Francis Sweeney fue identificado como sospechoso debido a su historial de problemas mentales y acceso a conocimientos médicos, pero nunca se encontraron pruebas suficientes para acusarlo formalmente. El siguiente caso es el del asesino del lago Bodom en Finlandia, 1960. Lo que debía ser una tranquila escapada al aire libre junto al lago Bodom se convirtió en uno de los crímenes más infames de la historia del país. 4 adolescentes, Seppo Boisman, Anka Mäki, Maila Björklund y Nils Gustafsson, decidieron acampar cerca del lago, disfrutando de una noche bajo las estrellas. Pero cuando el amanecer llegó, solo Gustafsson seguía con vida. Los otros 3 habían sido brutalmente asesinados a cuchilladas y golpes. Gustafsson, aunque gravemente herido, fue encontrado fuera de la tienda de campaña, con fracturas en el rostro y señales de violencia, pero incapaz de recordar lo ocurrido. La escena del crimen era aterradora y planteaba más preguntas que respuestas. La tienda estaba parcialmente colapsada, aparentemente cortada desde el exterior, lo que sugería que el atacante había sorprendido a las víctimas mientras dormían. Sin embargo, las pistas eran escasas. No se encontraron huellas claras ni rastros significativos del asesino. A pesar de la intensiva investigación que siguió, la falta de testigos y la confusión en torno al caso lo dejaron sin resolver durante décadas. A lo largo de los años, surgieron muchas teorías sobre quién pudo haber cometido el crimen. Una de las más controvertidas se centró en Nils Gustafsson, el único sobreviviente. En 2004, más de 4 décadas después del crimen, Gustafsson fue arrestado bajo la sospecha de ser el asesino. Los fiscales argumentaron que había matado a sus amigos tras una disputa, pero el caso se basaba en pruebas circunstanciales. En 2005, Gustafsson fue absuelto por falta de pruebas concluyentes, dejando el caso más envuelto en misterio que nunca. Y para finalizar vamos a Virginia, en los años 80 para conocer la historia de El asesino del Colonial Parkway. Lo que parecía ser un paraíso rural se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos. El Colonial Parkway, un camino escénico rodeado de bosques y tranquilidad, se transformó en un lugar de pesadilla cuando entre 1986 y 1989, al menos 8 personas fueron brutalmente asesinadas. Todas eran parejas jóvenes que fueron encontradas muertas dentro o cerca de sus autos, en áreas aisladas del parque. El patrón de los crímenes era tan consistente como inquietante. Las parejas parecían haber sido sorprendidas en momentos de intimidad, atacadas sin darles oportunidad de escapar. En algunos casos, sus autos fueron encontrados con las puertas abiertas. Las escenas del crimen eran brutales. Algunas víctimas habían sido apuñaladas, otras estranguladas, y en ciertos casos, las autoridades encontraron señales de que los cuerpos habían sido movidos después de los asesinatos. Pronto surgieron teorías sobre el posible perfil del asesino. Algunos especularon que el responsable podría haber sido alguien con autoridad, como un oficial de policía, lo que explicaría por qué las parejas parecían detenerse voluntariamente antes del ataque. Otros sugirieron que el asesino tenía un conocimiento profundo del parque y sus alrededores, lo que le permitía elegir lugares apartados para cometer sus crímenes sin ser visto. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, incluidas investigaciones intensivas por parte del FBI, no se logró identificar al culpable. Las familias de las víctimas continúan buscando respuestas,
mientras que el caso sigue siendo objeto de teorías y debates.